Y educación. Cuando nosotros hablamos del proceso educativo, las personas que estamos inmersas, que somos parte de él, ya sea como estudiantes o como profesores, tenemos que tomar en cuenta las políticas educativas, tenemos que tomar en cuenta los informes del Estado de la Nación. Bueno, pero ¿para qué y por qué? Se hace necesario que entendamos que esos informes nos dicen cuáles son las deficiencias o cuáles son las rutas que tenemos que seguir para poder desarrollar las habilidades de nuestros estudiantes. Actualmente, la política educativa fue aprobada en el año 2017 y está centrada en la persona. Y al estar centrada en la persona, hace de gran importancia que conozcamos sus características. Y eso es el trabajo de la sociología. La sociología permite conocer esas características que tienen los diferentes individuos. Permite que podamos entender cuáles son las habilidades, cuáles son los quehaceres de las personas que están a nuestro alrededor. Cuando se habla de sociología, es necesario que entendamos que esa sociología de la educación se va a definir como una disciplina que va a utilizar conceptos, modelos y métodos de la sociología para comprender el proceso educativo en su dimensión social y que tiene una doble característica. ¿Por qué? Porque es una rama de la sociología y a su vez es una ciencia de la educación y se considera también una sociología especial. ¿Y por qué especial? Bueno, porque nos va a permitir entender aquellas personas a las cuales educamos, aquellas personas a las cuales le transmitimos nuestros conocimientos, aquellas personas a las que cada día le vamos a inculcar un nuevo valor, un valor que es necesario para cultivar la sociedad actual. En este momento, algunas personas consideran que los valores están devaluados, que han pasado de moda. Sin embargo, es el trabajo de todas las personas docentes y de las instituciones educativas llevar como bandera el rescate de esos valores. El valor que va a permitir que las personas tengan una empatía hacia las otras personas, que puedan entender a las otras personas. La sociología tiene gran importancia. ¿Y por qué es importante la sociología en la educación? Bueno, porque va a ayudar a entender esas características de las que hablamos, esas características que están presentes en los niños, en los jóvenes, en los adultos y recordando que ellos interactúan en el entorno educativo y al mismo tiempo nos van a permitir medir el impacto que tienen estos individuos, ya sean adultos, niños, en la sociedad en general. Una de las cosas importantes en este momento, por lo menos en nuestro país, es que la educación o el proceso educativo ha tomado gran importancia. Se han creado programas especiales como los INDEAS, como los IPEC, para que personas jóvenes y adultas que en algún momento no pudieron estudiar por diferentes circunstancias puedan hacerlo, puedan concluir sus estudios secundarios y puedan ser parte de una sociedad productiva. Entonces, es muy importante conocer las características que tienen, ya que son diferentes. No es lo mismo un proceso pedagógico, que es lo que se da en niños y adolescentes, a un proceso andragógico, que es lo que se da en adultos. Sin embargo, el fin es el fin es el mismo. El fin va a ser obtener personas que cada vez tengan mayores habilidades para enfrentarse a la sociedad actual, para que puedan ser productivas en la sociedad actual y que puedan mejorar su vida. La sociedad o el proceso de sociología de la educación como ciencia que estudia el papel que juega la educación en una dimensión sociocultural es importante. ¿Y por qué es importante? Bueno, recordemos que las características de las sociedades
en la parte cultural, en la parte artística, en la parte industrial y en todos los ámbitos se transmiten de una generación a la siguiente. La educación va a permitir esa transmisión de caracteres. La educación es la que va a permitir que se dé la visualización de las diferentes actividades. La educación va a enseñar a los diferentes individuos a utilizar herramientas como lo son las tecnológicas, va a permitir a que los individuos conozcan más sobre diferentes procesos, ya sea en la parte de la agricultura, ya sea en la parte de la medicina, en la parte de la industria. Es la educación la llamada a dar esas pequeñas pinceladas o pasos hacia un futuro cada vez más prometedor. Son los procesos educativos que tienen emoción, son los procesos educativos que tienen esa habilidad de despertar en los jóvenes, en los adultos y en los niños la emotividad, los que van a ser significativos. Tenemos que entender que de acuerdo a esas características que conocemos de cada individuo, así van a ser las habilidades que se desarrollen. No todas las personas son buenas en matemáticas, no todas las personas son buenas en el idioma, pero hay personas que son grandes en la parte manual, que tienen mucha habilidad manual, que pueden construir. Entonces son esas personas las que van a tener el arte en sus manos. Hay otras personas que son habilidosas en sus movimientos kinestésicos. Entonces, es probable que se desarrollen en el mundo deportivo, que también es muy importante. El deporte es importante para la salud. Incluso el deporte puede desarrollar otras habilidades o ayudar en el desarrollo de otras habilidades en los jóvenes y en los adultos. Entonces, es la educación un campo bastante amplio. Si tuviéramos el tiempo para analizar los diferentes aportes que tiene el proceso educativo en la construcción de la sociedad, sería infinito. Requeriríamos de muchísimo tiempo para poderlo ver. Es el proceso educativo de gran importancia y va de la mano de la sociología, porque es la sociología la que nos va a permitir conocer las características de los diferentes individuos y cómo estos individuos deben de ser tratados de acuerdo a esas características. Se requiere de personas que tengan la habilidad de conocer o de influir en otras personas. Se requiere que las personas influyan de una manera positiva en las otras personas. Se requiere reducir los prejuicios. Se requiere que las personas entendamos que los individuos son importantes por lo que tienen, por lo que conocen en su interior, no en la parte material, sino en su interior, que tienen para dar, que tienen para aportar, que tienen para construir, que pueden construir. Todas las personas, todos los individuos tienen características que los hacen únicos, que los hacen irrepetibles y que los hacen extremadamente valiosos para el desarrollo de la sociedad. Uno de los valores que debemos desarrollar es la empatía. En el momento en que seamos empáticos con otras personas, este mundo va a ser muchísimo mejor. Por lo tanto, se requiere conocer a los individuos y la sociología nos permite conocer esas características de acuerdo al lugar donde se vive, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la religión, de acuerdo a las características políticas que tiene un país, un lugar. Se hace necesario entender la importancia que tienen los valores en este proceso, la importancia que tiene el conocimiento de los individuos y la importancia
que tiene la influencia de un individuo sobre otro individuo y la construcción de la sociedad. Muchas gracias.